A los sistemas formales. Sí, bueno, gracias por la invitación. Quiero comenzar explicando un poco cuál es el espíritu de la plática. En parte lo que va a suceder es responsabilidad no solo mía, sino de Fabio, porque cuando me invitó se me ocurrió un tema que podría ser un seminario de un mes, y debe de caber en una hora. Entonces, bueno, pues voy a hacer solo algunas observaciones un poco superficiales. La parte que le corresponde a Fabio era que me hubiera objetado un tema de esta magnitud. De lo que quiero hablar hoy es precisamente cómo fue el recorrido de la labor de Hilbert en torno a la investigación de los fundamentos de las matemáticas, que lo llevó a una concepción que ahora conocemos como formalista, que es, el término está en cierto sentido desprestigiado, pero que lo llevó a pensar la matemática y sus fundamentos de una manera muy especial. Y el énfasis que quiero poner es cómo esta actividad que duró casi 40 años en su carrera académica, combinada con otras cosas, porque también hacía cosas de física, matemática, de análisis, etcétera, fue, digamos, desarrollando una labor que finalmente dejó una huella conceptual y de métodos, etcétera, impresos en la lógica matemática, que es, digamos, el área o el tema que nos reúne aquí y que nos interesa a todos. Entonces voy a hacer énfasis en algunos cuantos aspectos de la obra de Hilbert que siguen incluso vigentes en la lógica matemática actual. Y voy a empezar, dado que ustedes son conocedores más bien del área de lógica matemática, voy a entretenerme un poco más en sus investigaciones en torno a los fundamentos de la geometría, porque es a partir de estas investigaciones que viene después todo el desarrollo viene toda la investigación de los fundamentos del análisis matemático o de la aritmética, como él también le suele llamar, que es en donde realmente elabora muchas nociones o muchas herramientas que él necesita para sus propósitos, que dejaron marcada la lógica matemática y el carácter que se le sigue dando incluso hoy en nuestros días a la lógica. Entonces voy a abundar un poco más en el lado de cómo inició sus investigaciones en torno al fundamento de la geometría. Para eso, pues, bueno, hago una pequeña aclaración. No sé si la letra no se ve, ¿verdad? ¿Si alcanzan a leerlo así como? ¿Podemos mover esto para atrás? No, la letra grande. Ay, no, qué flojera. Bueno, ya logré que creciera el tamaño de la letra. No sé si el enfoque... Ahí está, ¿verdad? Bueno, simplemente estoy aclarando lo que estoy comentando ahora. Hay dos etapas del trabajo de Hilbert en torno a los fundamentos. Uno que va precisamente que va de 1891 a 1904, que es cuando investiga los fundamentos de la geometría y se salta a los fundamentos de la aritmética, y después hay una que se llama etapa aritmética, que es donde ya se dedica a los fundamentos básicamente de lo que se llama la matemática clásica, que sería todo aquello que gira en torno al sistema de los números reales, o extensiones de estas nociones, ¿no? Bueno, hay una unión, digamos, hay un hilo conductor que une todo su trabajo en estas áreas, pero efectivamente sí hay que marcar una gran diferencia en torno a lo siguiente. A ver, vamos a empezar. Cuando él inicia el estudio de las matemáticas, todavía está vigente el punto de vista clásico, que es en torno a la geometría, que era digamos, una rama central de las matemáticas. Creo que se consideraba que la geometría euclidiana era una de las ramas centrales o más firmes del conocimiento humano. Esto quería decir que la geometría realmente se dedicaba al estudio de las propiedades del espacio,
No debemos olvidar que la geometría estaba ligada a la mecánica de Newton, y la mecánica de Newton era pues la explicación de muchos fenómenos observables en el mundo del espacio físico, y la mecánica de Newton estaba basada en la geometría euclidiana. O sea, para Newton no discute que el espacio es euclidiano o no, simplemente asume que es euclidiano. Entonces, esa era la idea. De algún modo la geometría entonces estaría llena de verdades acerca de la estructura del espacio o de la forma del espacio, y esa es la situación que encuentra Hilbert. Bueno, ¿cómo se refleja esto? Bueno, en el quehacer matemático, esto se refleja de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se trabaja un teorema en la geometría euclidiana clásica. Pues son teoremas que de algún modo hemos enfrentado en la vida al estudiar matemáticas. Y esta sería una manera, miren, para probar un teorema acerca de círculos y cuerdas que se intersecan en un círculo, lo que se hace es que se recorre un diagrama. Eso es, el libro de los elementos de Euclides está lleno de diagramas. Cada proposición que él prueba, digamos en un porcentaje muy alto, incluye un diagrama. Y el diagrama es parte esencial de la demostración. Por ejemplo, aquí se toma, en vez de cualquier círculo, se toma un círculo en particular, o sea, se traza un círculo concreto y se supone que ese círculo representa todos los círculos. De modo tal que la prueba es general porque ese círculo podría ser cualquiera, pero noten ustedes que en el caso específico la prueba es particular. No estamos hablando de cualquier círculo, estamos hablando del círculo ABCD, ¿no? Por ejemplo. Y de las cuerdas, no cualesquiera cuerdas, sino de la AB, la CD que se intersecan en el punto S, etc. Y después se hace una construcción. Aquí el propósito de la construcción es probar que estos dos triángulos son iguales, o semejantes, perdón, el ADS y el CSB. Y como son semejantes, este lado es a este, como este es a este, y de ahí sacan las proporciones. Después, mediante lo que modernamente sería un despeje, obtenemos que el producto de las cuerdas es igual. O sea, lo que dice el teorema es que si dos cuerdas se intersecan, entonces este segmento multiplicado por este es igual a este segmento multiplicado por este. Ese es el teorema de las cuerdas intersecantes. Lo que estoy haciendo es llamar la atención sobre cómo sucede la demostración. Aquí hay, bueno, ¿de qué trata el teorema? Pues de una relación entre objetos que podemos construir con regla y compás. No es exactamente el objeto construido, sino el objeto construido con la regla de compases representa a cualquier figura, pero sí hay un contenido específico en la matemática. O sea, sí trata sobre un sistema de objetos y estudiamos sus propiedades de esos objetos. Bueno, esto es muy importante para lo que va a pasar. Esa es una proposición que demuestra Euclides en la proposición 18 del libro 1, es que en todo triángulo el lado mayor subtiende el ángulo mayor. Querría decir que este lado mayor subtiende a un ángulo que es el ángulo en B, que es mayor que el que subtiende el lado AB, que es menor que este lado. Bueno, el asunto es que en la prueba, Hilbert se da cuenta, bueno, y eso ya se estaba discutiendo en la mente, de que Euclides asume, hay hechos que asume porque los está observando en la figura. Eso lo cual prueba además, o asegura, por ejemplo, Hilbert razona de la siguiente, Euclides, perdón, razona de la siguiente manera. Toma como este lado es mayor que este, lo que hace es que corta un segmento AD del mismo longitud que AB, de manera que este triángulo se vuelve isósceles. Y como este triángulo isósceles, el ángulo de la base es igual al ángulo de la base. Los ángulos de la base son iguales, perdón. Bueno, ese es un teorema, este es un teorema que ya demostró Euclides, que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son iguales entre sí. Después se fija en este ángulo, y este es un ángulo que es externo a este triángulo. Pero ya también demostró que el ángulo externo siempre es mayor que cualquiera de los ángulos internos y opuestos. O sea, que este ángulo que es externo a este triángulo es mayor que este ángulo y que este otro, que son los internos y opuestos. Entonces saca el siguiente argumento. Este ángulo es mayor que este, pero este ángulo que es igual a este, pues es también mayor que este. Pero este ángulo que está aquí es parte de este ángulo que es mucho mayor que él. Entonces la conclusión es que este ángulo es mucho mayor que este ángulo porque es mayor que este, que es igual a este, que es mayor que este. Ya me entendí yo. Bueno, el asunto es que esto tiene palomita porque esto se basa en una proposición que ya probó. Esto también, pero esta
es un hecho que saca de la figura. O sea, el darse cuenta de que este ángulo es parte de, que este ángulo contiene a este ángulo, es algo que estamos viendo en la figura. Eso no lo prueba Euclides. Es más, se sabe que no tiene la herramienta para probarlo. Sus postulados son insuficientes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la matemática es una matemática de contenidos. Acá lo que hago es un examen que voy a medio brincar, pero es revisar qué herramientas utiliza Euclides en la prueba. Y en la prueba lo que está usando es base, bueno, esto es el mismo triángulo con notación moderna que usamos, que es usar letras, etcétera, para expresar las magnitudes. Por ejemplo, aquí hablamos de que C es mayor que B es igual a D, etcétera. Esas son las hipótesis por las que pasa la prueba. Bueno, el asunto es que si revisamos, como es una figura particular, el argumento no requiere de teoría de la cuantificación. Era la versión moderna, pues en esa época no existía la idea de teoría de la cuantificación. O sea, le hablan de eso a Euclides y les dice ¿qué? ¿Teoría de la qué? Bueno, pero visto modernamente, lo que está sucediendo es que toda la argumentación que presenta Euclides en sus textos es básicamente algo que se puede expresar en el cálculo proposicional. Es decir, aquí aparecen todas el tipo de reglas que él usa. Por ejemplo, aquí se puede ver, aquí lo que quiere decir es que si delta es externo y opuesto a gamma, eso es un hecho por construcción, porque así se construyeron estas figuras, pero que si es externo y opuesto, entonces el ángulo delta es mayor que gamma, y por modus ponens deduzco que delta es mayor que gamma. Luego tengo que el triángulo fulano es isósceles, pero que si es isósceles, entonces estos ángulos de la base son iguales, y por lo tanto infiero que son iguales. Fíjense que estamos usando reglas como el modus ponens, el modus tollens, la transitividad de la implicación, etcétera. Solo lógica proposicional. Es decir, la lógica, precisamente eso justifica por qué Euclides procede de esa manera. No existen, a ver, consideren ustedes axiomas como, enunciados como el de la continuidad o la continuidad uniforme o el axioma de elección, etcétera. En ellos siempre hay cuantificadores que aparecen mezclados. Por ejemplo, aparecen cosas como para todo existe no sé quién, ¿no? Bueno, esta forma cuantificacional es muy complicada, es muy difícil de manejar. Necesitamos una teoría de la cuantificación muy desarrollada para poderlos manipular. Como en los elementos de Euclides, lo que hay a la mano es la lógica aristotélica y parte de la lógica de los estoicos, que es muy simple. La teoría aristotélica, lo más lejos que llegas a la teoría del silogismo, y la teoría del silogismo solo hace uso de predicados de un solo argumento. Nunca utiliza predicados, bueno, nunca utiliza relaciones, no habla de relaciones entre objetos. Entonces la teoría de la cuantificación no sirve de nada ahí, porque nunca aparecen estas formas complejas. No es lo mismo para todo existe que existe para todo, por ejemplo. O sea, no puedo permutar los cuantificadores. La teoría de la cuantificación sí tiene una complejidad mucho mayor que la lógica proposicional. Bueno, dicho en lenguaje moderno, la lógica proposicional es una álgebra booleana, bla, bla, bla. O sea, ahí hay reglas uniformes, etcétera, de manejo. Bueno, me brinco todo esto porque, bueno, aquí confirma nada más, la argumentación utilizada pertenece casi en su totalidad a la lógica de proposiciones, y eso es una limitante que tiene, de modo tal que el uso de figuras es muy importante, porque de las figuras saco información, datos que utilizo en la deducción. Pero eso ya en el siglo XIX ya estaba muy condenado, ya no querían en general los geómetras y los matemáticos en general, ya no querían seguir haciendo eso. A ver, aquí hay muchas de las reglas que se están utilizando en los elementos de Euclides. O sea, si ustedes los leen con ojos de lógico, podrán notar que todo este tipo de reglas se está usando todo el tiempo Euclides. En sus argumentos. Fíjense, lo primero que hace es que pone una figura, describe qué es lo que quiere probar respecto de esa figura, pero como es un caso particular, es esa figura, no cualquier figura. Entonces habla de los elementos que están presentes, y esos elementos, como son particulares, pues solo lo lleva a juicios particulares que le permite hacer inferencias proposicionales. Bueno, eso
Bueno, es lo mismo, siempre usa elementos, digamos, que están presentes en la representación que se usa. Me voy rapidísimo porque, a ver, esta es la visión, esta es la situación que tendría, digamos, la teoría axiomática euclidiana, que era la teoría axiomática por excelencia, cuando Hilbert irrumpe en el escenario. La teoría geométrica enuncia cosas que describen las propiedades de un sistema particular de objetos. O sea, yo tengo mi sistema de objetos que incluso los represento con construcciones con regla y compás, que son círculos, líneas, puntos, ángulos, etcétera, etcétera. Y la teoría lo único que hace es decir cómo son esos objetos, qué propiedades tienen. También hay una parte deductiva, pero el propósito de la teoría es precisamente describir cómo se comporta ese sistema de objetos. Bueno, entonces ahí aparece la lógica mezclada con representación gráfica, con toma de información del sistema de objetos. Y la lógica no está lo suficientemente desarrollada como para poder hacer otra cosa. Bueno, eso está pasando en ese momento de transición. Bueno, aquí sigo, lo rojo es que me lo puedo brincar, ya me lo brinqué. Bueno, ¿qué pasa cuando aparecen las geometrías euclidianas o el desarrollo de la matemática moderna? Por ejemplo, en la teoría de grupos, ya no necesariamente se está hablando de un sistema particular de objetos, sino la noción central es la de estructura, de grupo. Y eso es aplicable a muchos sistemas de objetos. Entonces ya empieza a haber un cambio en la manera de entender o de pensar la relación entre lo que se dice y las representaciones de eso que se dice. O sea, ya la matemática está dejando de formar teorías que son representaciones de solo un sistema de objetos, como lo sería la geometría euclidiana, sino que aquí ya se trata de referirse a una diversidad de objetos, pero eso todavía no le dan forma filosófica o lógica muy acabada. Hilbert precisamente se va a ocupar de eso. Y hay un pasaje muy interesante de Hilbert donde él, ¿cómo se da cuenta? Voy a hablar de una situación que él comenta, y del comentario se entresaca que él ya tenía en mente todo lo que voy a decir, que es, Hilbert comenta en una carta que le dirige a Frege, le comenta que hay una situación que él ha aprovechado mucho, que tiene que ver con el principio de dualidad. Bueno, el principio de dualidad todos lo conocen, porque también en la lógica proposicional hay un principio de dualidad, que si intercambio las conectivas sí con no y las cosas por su negación, etcétera, tengo una forma equivalente. Bueno, acá no es que obtenga una equivalencia. En la geometría proyectiva, el principio de dualidad dice lo siguiente: si yo intercambio las palabras punto y línea, o sea, si donde hablo de puntos, ahora hablo de líneas y viceversa, y cambio las nociones de incidir con y pasar por, entonces, si tengo un teorema, lo que resulta es otro teorema igualmente válido. O sea, cuando dualizo una proposición geométrica, cuando hago su dual, obtengo otra proposición geométrica. Bueno, al respecto, Pasch, que es un geómetra alemán contemporáneo de Hilbert, bueno, quizá más ruco, pero por ahí va, comenta que le parece paradójico que yo pueda intercambiar los términos punto y línea, porque Pasch todavía está aferrado a que punto designa punto y línea designa línea, como estamos muy acostumbrados. Bueno, pero Hilbert se da cuenta que ahí está pasando algo con la cuestión que tiene que ver con la semántica, y es la siguiente, que, a ver, vamos a comentarlo con el caso particular del teorema del hexágono de Pappus. ¿El teorema del hexágono de Pappus se lo conocen? Bueno, lo que establece es que si tengo tres puntos en una línea recta, ABC, y otros 3 puntos A', B' en otra línea, y hago el hexágono sería de A a B', son los lados, AB', B', C, CA', o sea, de aquí me voy para acá, de A' a C, a B, y de B a C', y de aquí para acá. Sí, o sea, los lados son AB, A, B', B', C, C. Es un hexágono enredado. O sea, no aparece como nos enseñaron en la primaria, ¿no? Los hexágonos que van así
siguiéndose el uno al otro en un orden lineal, sino que aquí está, pues, está entretejido, pero finalmente es un hexágono. Bueno, lo que dice el teorema de Pappus es que si estos tres puntos están en una línea y estos otros tres están en otra línea, o sea, si los vértices están alternados en dos líneas rectas, es lo que está diciendo, entonces los puntos de intersección de los lados opuestos, digamos, los lados opuestos pues son, por ejemplo, el lado opuesto de AB' es A'B, por eso aquí se habla de esas intersecciones, están en una sola línea recta, que es esta. Esta es la línea recta P, Q y R, que son las intersecciones de los lados opuestos, están alineados. Es el teorema de Pappus. Bueno, si dualizamos el teorema de Pappus, a ver, aquí qué dice. Si tres puntos A y C están en una recta, entonces el dual sería, si tres líneas A, B y C están en un punto, o sea, son concurrentes en un punto, y otras tres líneas A', B' y C' están en otro punto, o sea, son concurrentes en otro punto, entonces los puntos de intersección aquí no son los puntos de intersección, sino son las líneas por los puntos de tales intersecciones de otras líneas, estarán alineados. Para que no sigamos tratando de imaginar qué es, pues aquí está. Es el dual del teorema de Pappus. Aquí O sería el equivalente a que las tres líneas, los tres puntos están en una línea, aquí es tres líneas están en un punto. Aquí O' es lo que sería antes la otra línea donde están las primas, etc. Bueno, y lo que hago es que darme cuenta de que estas líneas, esta línea por A' intersección B, B' intersección A, etc. Las tres líneas, ahora en vez de estar en una línea, pasan por un punto. Exactamente el dual del otro. Bueno, ahora Hilbert lo que descubre es lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene que ver con lógica? Aquí está el teorema de Pappus ilustrado y el teorema dual de Pappus ilustrado. Bueno, ¿cómo se obtiene uno el otro? Intercambiando punto y línea, ¿no? Etcétera. Y él descubre, bueno, voy a presentar cómo se presentan modernamente los axiomas de la proyectiva. Estos son los axiomas que se dan ahora de la geometría proyectiva plana. Bueno, hay muchas formas de axiomatizarlo, pero esta es una de ellas. Lo que quiero es que se den cuenta de algo. Estos dos son duales el uno del otro. Dos puntos, dos líneas. Inciden con una sola línea, pues inciden con un solo punto. Es decir, el axioma 2 lo obtengo del 1 dualizando. Luego el axioma 3 no es el dual del axioma 4, porque pues, no armaron bien digamos, la autodualización de los axiomas. Pero el axioma 3 es el dual del teorema 2. Y el axioma 4 es el dual del teorema 1. Entonces, digamos que si yo tengo esos axiomas, como también puedo derivar estos teoremas, si tengo un axioma, tengo su dual como herramienta para demostrar cosas. Entonces, por eso vale el principio de dualidad, porque pues si yo tengo una prueba con los axiomas de la geometría proyectiva, hago la prueba dual, pero la prueba dual es la prueba del teorema dual. ¿Cómo hago la prueba dual? Pues en toda la prueba original voy intercambiando punto y línea y los significados de incidir con y pasar por. Entonces, eso es la base, eso sería, digamos, la manera de ver cómo es que aquí están los axiomas escritos en lógica de primer orden. Noten ustedes cómo el axioma 1 es para cualquier par de cosas, si son puntos y no son iguales, entonces existe una línea que incide, esto es la relación de incidencia. La relación de incidencia es entre puntos y líneas. Aquí lo que dice es entonces el punto X incide con Z y el punto Y incide con Z, o sea hay una línea que incide con los dos. Y este es el axioma 2, pero vean que son idénticos, solo que donde puse P ahora puse L y donde pongo L pongo P. O sea, donde hablaba de puntos hablo de líneas, pero son dos predicados que juegan un papel simétrico. Bueno, acá está el axioma 3 y acá está el teorema 2, que es el dual. Aquí sí se puede ver la dualización claramente. O sea, en lógica de primer orden, digamos aquí, en este caso sería dualizar, sería simplemente intercambiar los predicados. Entonces Hilbert se hace una pregunta muy curiosa.
¿Y para qué intercambio los predicados? Entonces, pues, ¿para qué los cambio? A ver, ¿cómo iría un diagrama aquí? Tengo L de X, luego tengo que dualizar y poner P en vez de X, y luego me voy a la interpretación y veo un puntito, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿para qué me puedo evitar este paso e interpreto esto directamente como un punto? O sea, lo leo directamente como un predicado que designa la propiedad de ser un punto. Aquí va. Bueno, ahí está lo que acabo de decir. Digamos, ese es el significado clásico de a qué nos referimos cuando hablamos de puntos y líneas. Estamos acostumbrados a hacerlo así. Punto designa estas bolitas, punto acá también, todas las rayas azules, y línea, pues designan las líneas, ¿no? Todavía no soy como para irme al psiquiátrico, pero pues punto es punto y línea es línea, ¿no? Bueno, la lectura que descubre Hilbert es esta. Por ejemplo, en el caso del teorema de Pappus podemos permutar el significado sin incurrir en contradicciones. ¿Por qué? Porque si yo me vuelvo loco y de repente digo, cuando digo punto, digo esto, y cuando hablo de líneas hablo de las bolitas, de los puntos, si me equivoco y lo digo al revés, lo que estoy diciendo, por ejemplo, cuando describo el teorema de Pappus y pienso en eso, no es incorrecto, porque tengo la dualidad. ¿Me explico? Entonces yo puedo interpretar al revés. O sea, lo que descubrió Hilbert es lo siguiente, que en la geometría proyectiva podemos intercambiar el significado de las palabras punto y línea sin por eso hacer falsos sus teoremas. No puedo falsificar los teoremas por interpretar al cruzado. O sea, si cambio la interpretación no pasa nada. Entonces, digamos que la proposición sigue siendo descriptiva, pero de otras cosas. Muy bien. Entonces este es el cambio, ¿no? Yo puedo con punto y línea designar estas cosas o con punto y línea designar estas cosas y no ocurre, no incurro en cosas absurdas. Bueno, ahí está otra vez la dualidad. Bueno, o sea, descubrió algo que iba más allá de lo que pensaba Pasch. Pasch pensaba pues, que eso se contraponía a nuestra idea de lo que son los puntos y las líneas. O sea, cambiar la interpretación. Sino que lo que descubrió Hilbert es que la teoría tiene una riqueza semántica mayor de la que habíamos pensado. Bueno, y eso es un ejercicio. Yo tengo un par de amigos extraterrestres que nunca han visto qué queremos decir con la palabra punto y la palabra línea. Y le mando por correo los axiomas escritos en lenguaje de primer orden de la geometría proyectiva. Y les digo, oigan, por favor, mándenme un dibujito, ¿no? de eso. Entonces el extraterrestre 1, que pues ha de ser el mismo Pappus, me manda esto. Pero el otro pues, me manda este dibujo. Porque él cuando vio los axiomas dijo, pues L para mí es un punto y P de X no es una línea. Y dibújalo mismo. ¿Está equivocado alguno de los dos? No, ninguno de los dos está mal. Porque los dos me mandan, o sea, para los dos el teorema describe una relación entre ciertos objetos geométricos. Bueno, entonces la conclusión a la que llega Hilbert es que podemos preguntar la interpretación, eso ya insistí demasiado, ya no vale tanto. Lo que descubrió, aquí ya con un caso en la mano, o sea, ya la geometría proyectiva en la mano, digamos, la geometría proyectiva fue un gran responsable del desarrollo de la geometría en el siglo XIX. O sea, fue el gran tema de la geometría, fue el estudio de la geometría proyectiva. Bueno, pues descubrió que puedo variar la semántica de mis términos y seguir siendo descriptivo de algo. Entonces ya no era como la geometría euclidiana, que solo está atada a un sistema de objetos particular,
sino que la teoría geométrica pues, está abierta a muchas interpretaciones. Bueno, él, al final del siglo, escribió un libro que se llama Fundamentos de la Geometría, y en ese libro de Fundamentos de la Geometría, él juega con esta idea de variar la semántica de las cosas, ya con un proyecto lógico en mente, que es, bueno, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, como lógicos, es que si yo veo una teoría axiomática en forma abstracta, o sea, no con una representación atada a ella, me puedo dar cuenta de que los términos no tienen un significado fijo. O sea, eso es lo que él descubrió. Punto puede significar o las bolitas o las rayitas, ¿no? Lo que sucede es que ya no son constantes, no son designaciones fijas de cosas que están dadas en algún lugar, sino que son como variables. Yo les puedo dar distintos significados y tener una descripción de distintos sistemas. Bueno, pues estas expresiones se han usado para eso, decir que las teorías axiomáticas en su forma pura son recipientes vacíos. Eso dijo Pasch después. Teorías hipotético-deductivas desligadas de toda interpretación concreta posible. O sea, son deducciones hipotéticas donde no estoy hablando en particular de nada, o de nada específico, pues. O sistemas de objetos no interpretados, eso ya lo dijo Curry mucho tiempo después. Pero son, digamos, las ideas, sí. El 4 es lo que usualmente se ha entendido como formalismo, como fundamento de las matemáticas. Bueno, el fundamento es otra cosa, o sea, el fundamento ahí es que Hilbert quiere fundamentar la matemática formalizándola. Eso es más o menos lo que han Sí, reducirlo a sistemas de ese tipo. reducción a sistemas. Sí, es una reducción a sistemas formales, sí. Bueno, pero este es el salto, este es un salto que se está dando justo cuando es el cambio de siglo. No es que esas ideas no estuvieran ya presentes en la matemática, sino que él les está dando una forma muy precisa. Y además lo está haciendo como líder que es de la matemática de su tiempo, en la cual él va e impone muchas de sus ideas. Bueno, después viene lo peor en eso, ¿no? Hilbert ya juega con los modelos. Lo que él hace es que da un conjunto de axiomas para la geometría euclidiana, que lo hace un sistema, bueno, en vez de ser 5 postulados, son 23 axiomas. Y juega con ellos. Por ejemplo, si toma el axioma de las paralelas y lo niega, pues le pueden salir alguna de las geometrías no euclidianas. Es decir, se llama fundamentos de la geometría, no porque sea fundamentos nomás de la geometría euclidiana, sino porque es el fundamento de toda la geometría, de cómo se percibía en ese momento. Es decir, jugando o quitando axiomas, omitiendo axiomas, por ejemplo, puede obtener los axiomas de la geometría proyectiva, o etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, si toma la negación del quinto postulado, donde pues bueno, no el quinto postulado, pero algo parecido, que es dos líneas rectas siempre se encuentran en un punto, es una variación, porque en la geometría euclidiana eso no sucede porque hay paralelas. Pero si declaro que no hay paralelas, me dan las geometrías proyectivas. Bueno, escogiendo ciertos axiomas, es decir, no un cuadro de 23 axiomas con los que jugando puede generar muchas de las geometrías ya conocidas. Bueno, entonces lo que está haciendo ya es una postura, digamos, en cierto sentido formalista, porque sí está jugando un poco a eso, a jugar con formas lógicas, pero ya entonces ya no puede usar razonamientos diagramáticos, tiene que recurrir por fuerza al desarrollo de la teoría solo con base en la inferencia lógica. En ese momento ya está la lógica de la teoría de la cuantificación de Frege, ya está, aunque en una forma, bueno, no muy útil todavía para sus propósitos, pero ya está presente. Bueno, lo que sí está haciendo es, en su libro, si ustedes leen el libro de la geometría de Hilbert, de los fundamentos de la geometría, van a encontrar teoría de modelos a lo bestia, digamos. Entonces yo diría que es el lanzamiento de la versión 1.0, ¿no? Porque ya había teoría de modelos un poco antes, pero era muy incipiente. Hilbert ya le da forma, porque él dice, lo que me interesa a mí es estudiar la independencia de los axiomas y la consistencia relativa del sistema. Bueno, la independencia, ¿cómo la logra?
pues encontrando modelos donde el axioma que quiere probar independiente no se cumple. Se cumplen todos los demás axiomas, pero ese no. Entonces con eso garantiza que ese axioma no se puede deducir de los demás, porque efectivamente hay modelos donde todo se cumple menos él. Bueno, esa es una de las ideas, pero la otra es la consistencia relativa del sistema, es decir, por ejemplo, hacer modelos euclidianos de las geometrías no euclidianas, etcétera, etcétera, eso ya es conocido en ese tiempo. Y eso, ya se conoce, por ejemplo, el modelo de Beltrami, y no sé si el de Poincaré ya estaba, creo que sí, o el de Poincaré sí es de 1894, algo así. Es decir, ya hay modelitos de la geometría proyectiva que son euclidianos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es probar que las otras geometrías son tan consistentes como la euclidiana, porque si hubiera una contradicción en ella, se transferiría a la geometría euclidiana. Bueno, pues esto ya es una versión, ya ni es la beta, ya es la versión 1.0 de la teoría de modelos, ya está haciéndola, mucho en un sentido que hoy podríamos reconocer como moderno. Bueno, Los fundamentos de la geometría es un libro muy interesante porque realmente sí está trabajando sobre los fundamentos de la geometría, no está trabajando con probar teoremas geométricos necesariamente, no es reconstruir la geometría lo que él está intentando, sino más bien es estudiar un sistema que por variaciones le puede dar muchos sistemas, muchas geometrías. Bueno, por ejemplo, él estudia y prueba que el teorema de Desargues no se puede probar con la base sola de los axiomas de incidencia. Aunque el teorema de Desargues es un teorema de geometría proyectiva, en su prueba se tiene que recurrir o a nociones métricas o a geometría tridimensional. Si yo quiero probar la versión plana del teorema de Desargues, lo puedo hacer recurriendo a los axiomas proyectivos, pero del espacio, no solo del plano, sino del espacio. Sí se puede hacer. Entonces, le parece muy extraño, eso ya es una exploración, es una investigación lógica en torno a los principios de la geometría. Bueno, ¿qué pasa después? Él lo que hace es lo siguiente, por ejemplo, fíjense, toma un sistema axiomático, que puede ser una variación de los axiomas que está presentando. Esos axiomas pueden estar versando sobre algo, que es lo que hacía la geometría tradicional, digamos, los axiomas eran acerca del modo de ser de estos objetos, pero lo que él inventa es la metamatemática. Ahí todavía no le pone ese nombre, pero ya lo está haciendo. Es decir, investiga al sistema de axiomas, no a los objetos que investiga el sistema de axiomas. Bueno, pues eso ya es... entonces él es el padre de la metamatemática. Que, bueno, o ustedes trabajan con metamatemáticas, o metalógica, o no trabajan en lógica matemática, punto. Es inevitable, pues, en lógica uno lo que estudia es sistemas lógicos. ¿Y qué usa uno para estudiar los sistemas lógicos? Pues cierta herramienta matemática que le permite probar teoremas acerca de ese sistema lógico. Entonces, digamos, uno hace metalógica, ¿no? O sea, razonamientos lógicos sobre los sistemas formales o sistemas axiomáticos, o etcétera, etcétera. Fue el creador de la metamatemática. La primera vez que usa la palabra metamatemática no es aquí. La usa después, cuando ya pasa al programa. Bueno, aquí tiene un problema pendiente. Él, digamos, tiene un conjunto, un sistema de axiomas, de 23 axiomas para la geometría euclidiana, que se centra en ella primero, y no puede garantizar que sea consistente con otros sistemas geométricos. Entonces lo que hace es que construye un modelo que ahora para nosotros es muy simple, es pues, el modelo que aprendemos en geometría analítica, o sea, ¿qué es la geometría euclidiana? Pues la expresión de ciertos hechos del álgebra lineal, o del álgebra no lineal, bueno, un poquito más allá de la lineal porque hay que tomar en consideración propiedades de los círculos, etcétera, pero digamos que con la teoría de ecuaciones nos basta para poder garantizar la consistencia de este sistema, como encontrando un modelo en el sistema de los números reales definiendo adecuadamente puntos y líneas.
Por ejemplo, punto se puede entender como pareja de real, etcétera. Pues es como lo hacemos en la geometría analítica, pues. Bueno, entonces él ya prueba la consistencia de la geometría euclidiana, pero solo con relación al sistema de los números reales. Queda el problema de probar la consistencia del sistema de los números reales, y esto sí ya es un trabajo sobre los fundamentos de la geometría. O sea, para Hilbert el fundamento de una teoría es siempre bueno, esto no sé qué, se desvió un poco de lo que estoy diciendo, pero el fundamento de la geometría es su consistencia. A ver, la idea antigua sería que la geometría euclidiana se fundamentaba en el hecho de que era descriptiva de las propiedades del espacio y de las figuras espaciales. Digamos, eso le daría sentido, sería aquello en lo que se estaría basando la teoría. Pero cuando ya dejamos de tener un referente empírico, o no empírico, o medio empírico, para poder decir que eso es lo que fundamenta la teoría, o sea, si ya no la puedo declarar como descriptiva de un sistema de objetos que de algún modo están ahí, entonces el fundamento lo debo buscar en otro lugar. Y Hilbert lo que dice es que el fundamento de cualquier teoría matemática es que ésta funcione consistentemente. De modo tal que lo que está haciendo es desplazar el problema del fundamento a otro lugar. Y también desplazar la discusión sobre cuándo una teoría matemática es aceptable. Para él es aceptable cualquier teoría que sea consistente. Que no sé, que cuando yo, digamos, postulo axiomas para ella, no caigo en contradicciones. Entonces, lo único que hay que investigar para fundamentar cualquier teoría es investigar la consistencia de sus axiomas. Ese sería su fundamento. Desplaza entonces la noción de fundamento a esto, el ser solo algo no contradictorio, que no conduzca a contradicciones. Bueno, esto marcó en gran medida, por ejemplo, el trabajo en muchas áreas de la lógica misma, porque es, digamos, la lógica matemática la que después se encargó de investigar de explorar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en teoría de los conjuntos, que me decías, ¿cómo le hacen? Bueno, tiempo después apareció la noción semántica de verdad de Tarski. Pero esta noción semántica nos remite necesariamente a conjuntos, porque es con los conjuntos que armamos los dominios de interpretación de nuestros sistemas. O sea, cuando yo digo, tengo un modelo para la geometría proyectiva, tengo que decir cuál es el conjunto de puntos, cuál es el conjunto de líneas, etcétera, 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 para yo poder entonces armar mi referente. Bueno, ahí hay un problema muy grave cuando quiero encontrar modelos para la teoría de los conjuntos, porque ni modo que ella misma se vaya dotando de sus propios modelos. Bueno, eso se ha resuelto de otros caminos, ya se desvió un poco del tema que tenemos aquí, pero lo que se hace es que a veces quiero una teoría y la debilito, y con eso armo una estructura y luego veo que es modelo de la parte más grande. Por ejemplo, quitas el axioma de elección y armas un modelo, una estructura con lo demás, y luego volteas y dices, bueno, ahí en ese caso resulta que el axioma de elección sí vale. Claro, de acuerdo, pero estás viendo todo formalista. Al Sí. final, tu referente último Sí. son los conjuntos. Nada más le exijo Sí. esto, pues me fijo en esto, no en esto. Exacto, sí. Bueno, eso encaja perfectamente dentro de la idea de Hilbert de construir modelos también. Es una forma que nos puede molestar o no, pero él digamos, lo ve como factible, aunque él trata de buscar una prueba de consistencia distinta, no por modelos. O sea, él se da cuenta de que, por ejemplo, el problema de la consistencia de las geometrías no euclidianas quedó remitido al problema de la consistencia de la geometría euclidiana, y el problema de la consistencia de la geometría euclidiana queda remitido al problema de la consistencia del sistema de los números reales. Entonces, la teoría de modelos nunca acaba de resolverme el problema de manera absoluta, sino relativa. Siempre es como pasarle la bolita al que sigue, ¿no? Ah, pues yo soy consistente si Fabio es consistente. Bueno, eso prueba mi inconsistencia, pero
digamos que siempre es lo que hace la teoría de modelos. Si tal sistema de cosas es consistente, entonces este sistema de axiomas también es consistente. Entonces, para el sistema de los números reales, Hilbert descubre que no queda otra más que probar en forma directa la consistencia del sistema. Ya no puede seguir recurriendo a la noción de modelo. Entonces, eso genera toda la dinámica de lo que después se llamaría el programa de Hilbert, que es la segunda etapa de las investigaciones de Hilbert en torno a los fundamentos. Claro, ya no puedo recurrir a ningún sistema de objetos como referencia de la teoría para desarrollarla, sino que pues nomás debo de apoyarme en la pura lógica. Entonces lo que hay que ver es que no es posible deducir dos proposiciones que sean contradictorias dentro de la teoría. Obviamente, eso requiere de algo más. Requiere que yo haga explícita las reglas lógicas que estoy utilizando. O sea, qué lógica estoy utilizando para desarrollar la teoría. Obviamente, para Hilbert eso no es ningún problema. Hilbert nunca tuvo ningún inconveniente en utilizar la lógica clásica. El principio del tercero excluido, todas estas cosas que ahora son tan discutidas y que varían y que obtenemos distintas lógicas cambiando el modelo. Acá no, el modelo lógico es único. Él no está dispuesto a renunciar a la lógica aristotélica porque dice que es muy cómoda. Por ejemplo, permite pruebas de existencia de cosas por reducción al absurdo. Los constructivistas obviamente eso lo ven como un horror porque pues dicen que la reducción al absurdo no hace existir la cosa, o más bien el formalista la hace existir por reducción al absurdo. Pero para Hilbert eso no implica ningún problema y da muchos ejemplos y se apoya en cuestiones Y dice que históricas. son como los guantes de box. Sí. Dice quitarle la prueba por contradicción al matemático es quitarle el telescopio al astrónomo y los guantes de box. Sí. ¿Sabe? Sí, o sea, es quitarme una herramienta de la cual me sirvo para probar cosas. Incluso alguna vez que el líder del intuicionismo, Brauer, fue a dar una plática a Gotinga, donde él estaba. Al terminar la plática Hilbert le dijo algo así como, pues qué interesante su plática. Lástima que sus métodos no sirvan de nada, porque nosotros lo que queremos son más teoremas, no menos teoremas. Y ya, o sea, dijo, qué bonita discusión, lo lamento mucho, aquí lo que queremos es probar muchos teoremas. Y la herramienta más utilizada para eso es la matemática clásica. Bueno, entonces él tiene que probar, a ver, si hay una idea que se aparece por aquí, que... Bueno, como yo ya no tengo un referente semántico de mis teorías, o sí lo puedo tener, pero cuando la formalizo o la axiomatizo, me quedo en su forma pura, con nada, entonces debe de investigarse el sistema con respecto a la completud, la independencia y la ausencia de contradicción. Y eso va a desencadenar un programa que ahora sigue vivo, bueno, no el programa de Hilbert, pero sí las nociones con las que él está jugando. Bueno, aquí van más, esto ya me puedo brincar, todo esto ya lo comenté. En el Congreso de 1900 es cuando pone como segundo problema, en esa famosísima lista que tiene de 23 problemas, el de investigar la consistencia de los axiomas de la aritmética, y eso fue un proyecto que lo movió en el área de la lógica y de los fundamentos durante más de 30 años. ¿A qué condujo esto? Bueno, no, yo quién sé qué hice. Piqué la que no era. Déjenme ajustar la imagen para que... Estoy haciendo. Bueno, aquí está. A ver, hay algo que es muy sorprendente en toda esta actividad que promovió Hilbert. Él nunca probó ningún teorema en lógica que sea relevante. O sea, no hay ningún teorema que sea el teorema de Hilbert. Sí los hay en otros, el teorema de la base de Hilbert, los espacios de Hilbert,
hay muchas cosas que están ligadas a su nombre, ¿no? Pero no en lógica. Lo que Hilbert hizo fue, y él era ya el caudillo de la matemática alemana, se dedicó a rodearse de gente que trabajara en su programa. Para empezar, se llevó a Paul Bernays, que era un lógico joven muy destacado, llegó con muchas recomendaciones con él, y Paul Bernays fue su principal colaborador en el desarrollo del programa. Y Paul Bernays sí era un lógico de muy alto nivel. También llegaron muchos estudiantes a trabajar con él. Por ejemplo, Ackermann fue un estudiante que hizo el doctorado con él y también trabajó por el programa Gensen, etc. Entonces, los que se dedicaban a trabajar técnicamente las cuestiones que Hilbert discutía eran más bien sus alumnos, más que él. Bueno, eso fue Hilbert lo que dijo es, si yo quiero probar que la teoría es consistente, o sea, si funciona coherentemente la teoría, lo que tengo que estudiar es la demostración misma. O sea, no la teoría en cuanto a su contenido y estructura, sino en torno a las formas en que yo hago las pruebas. Debo de someter la prueba a consideración de la lógica. Bueno, este es un programa que él desarrolló, digamos, después. Tuvo algunas ideas por ahí en medio, pero pues en medio estaba hasta la Primera Guerra Mundial, etc. Pero a partir de 1917 él ya empezó a trabajar en este proyecto, que fue cuando empezó a rodearse de gente que trabajara en su proyecto. Bueno, esta idea es, hay que estudiar la prueba misma como objeto de estudio, conlleva muchas cosas, porque ¿cómo puedo someter, por ejemplo, a un estudio muy riguroso la prueba en los elementos de Euclides? Si hay razonamientos diagramáticos, o sea, si hay razonamientos que se basan en el diagrama. Eso es un impedimento para que yo pueda examinar con mucho detenimiento las pruebas euclidianas. De hecho, la noción de prueba en matemáticas, pues es, híjole, mira, no es por nada, pero hazle como puedas, y si nos convences con lo que dices, está bien. De hecho, en cierto sentido sigue siendo así, en otro sentido no. O sea, Lourdes, Fabio, etcétera, me imagino que algunos de ustedes están trabajando en esas áreas, por ejemplo, la demostración automática, etcétera. Pero eso está basado en sistemas que codifican, digamos, un sistema de reglas que aceptamos como válidos para desarrollar una teoría matemática. Pero el que empezó con esa idea de debo de codificar las formas de inferencia de las teorías matemáticas fue Hilbert. Es decir, mucho del trabajo que se hace actualmente es dentro de una línea de investigación que él inició, y eso se llama teoría de la demostración. Y él es como en 1922 utiliza por primera vez esta idea. Dice, tenemos que someter a estudio la demostración. Lo que él quiere decir es lo siguiente: tomo los axiomas de la aritmética en un sentido muy general, ¿no? Incluye el sistema de los números reales, etc. Tomo los axiomas de la aritmética y debo de ver que no puedo hacer dos pruebas a partir de esos axiomas que una concluya en la negación de la otra. Para hacer esto es que propone la formalización de la teoría. La formalización es un salto muy grande. Quiere decir, debo de reducir la teoría a un sistema de signos donde el manejo de los signos está total y absolutamente reglamentado, y donde las reglas de inferencia son explícitas y solo tienen que ver con la forma de las fórmulas, no con el significado de las cosas. Es decir, tiene que haber una eliminación de absolutamente toda la semántica que rodea la teoría. Y debo de reconstruirla como un sistema solo de signos, porque lo que él quiere es estudiar las pruebas como sucesiones de fórmulas que están sujetas a reglas que tengo escritas así en las tablas, así como las tablas de Moisés. Ahí están todas las reglas de inferencia. Solo puedes usar modus ponens, solo puedes usar generalización, etcétera. Bueno, esto no hay que explicarlo con tanto cuidado a ustedes, porque ustedes ya pasaron por estudiar el cálculo proposicional, el cálculo de predicados, los sistemas deductivos tipo Gensen, que son como una derivación de estas ideas,
de manera que sea un poco más flexible el manejo de la lógica, porque Gentzen lo que quería era digamos, un sistema deductivo que se pareciera más a cómo usamos la lógica en forma natural. Bueno, pero todo deriva de esta idea de eliminar por completo la semántica y convertirlo todo en un sistema de reglas. Eso es lo que se llama un sistema formal. Todo esto tiene que ver en sus orígenes con el estudio de los fundamentos de la geometría y cómo fue desechando cosas, cómo fue quitando la noción de prueba de los elementos, cómo dio el salto, cómo aceptó que la matemática abstracta se debe de entender como un sistema donde hablo de relaciones entre objetos que la verdad bien a bien no sé quiénes son. Para eso es la teoría de modelos, para yo atribuirle significados a los predicados, a los símbolos de relación, etcétera, etcétera. Pero no antes. Bueno, ¿qué produjo todo esto en su entorno de Hilbert? Ajá. Bueno, ¿cómo puedo ver mejor el programa de Hilbert y estos desarrollos? Bueno, pues con Gödel, George, Tarski, Turing. Turing inventa ¿sí?, las máquinas de Turing porque quiere contestar al problema de la decisión. O sea, Hilbert dice, si yo ya mecanicé el sistema, mecanicé las pruebas, o sea, entonces yo puedo buscar un algoritmo que me diga qué fórmulas sí se pueden probar siguiendo esas reglas y cuáles fórmulas no se pueden probar con esas reglas. O si me dan una fórmula, yo veo si esa fórmula es demostrable o no a partir de estos axiomas con estas reglas de manera mecánica. Y la palabra mecánica la estoy usando en forma intuitiva. Turing lo que dice es, bueno, ¿y qué es un procedimiento mecánico? Y no hay una respuesta, no hay una definición de lo que significa que algo sea mecánico. Entonces es cuando Turing dice, bueno, mecánico aquí quiere decir que puede hacer, que lo puede desarrollar un algoritmo automatizado. Y dice, para mí esta noción está caracterizada por este tipo de máquinas. Claro, Turing no les llama máquinas de Turing a las máquinas de Turing, ¿no? Les llama máquinas nomás. Pero él introduce la noción porque él quiere probar que el problema de decisión respecto a la lógica de predicados no tiene algoritmo de solución. O sea, no hay un procedimiento para decidir si una fórmula es válida o no. Y eso ya lo sabemos ahora. Pero la introducción de las máquinas no es porque él quiera trabajar para la IBM o etcétera. O sea, él no está pensando sí está pensando, pero no necesariamente en la computación concreta. Él está pensando en un problema teórico y es un problema planteado por Hilbert. Bueno, ya, gracias. Espero haber dejado claro cuál fue la huella que dejó Hilbert en 15 minutos, porque Fabio no me dijo, oye, reduce el contenido. Tiempo, pero una pregunta puedo hacer. ¿Nadie? No entendí muy bien en la parte de Euclides y sus diagramas. O sea, una cosa es que Euclides se apoye en los diagramas Sí. para razonar y demostrar esto. Otra cosa es que el diagrama sea este diagrama particular. ¿Por qué no puede ser un diagrama arbitrario? Sí. Eso no entendí. Eso sí, eso incluso Kant lo explica muy bien, dice. Es que este diagrama, o sea, tú lo que te dice es construye un triángulo y ese triángulo es representativo de todos los triángulos de esa característica. Ay, porque sé que tiene de triángulo particular y no arbitrario. No, el problema es que Euclides hace observaciones sobre el diagrama que puso ahí. Eso lo entiendo. Ajá.